El estudio de la lección de hoy es como el telón de fondo para los mensajes a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3. Los aspectos de la gloriosa visión de Cristo proporcionan el marco único para cada uno de los 7 mensajes. Jesús conoce cada una de las 7 iglesias y se encuentra con ellas donde están. Y la lección cierra con una mirada más detallada del mensaje a la iglesia de Éfeso. Los mensajes a las 7 iglesias contienen información para las iglesias del primer siglo, o contenían. Esas iglesias en Asia Menor, pero también son paralelas a las condiciones espirituales del cristianismo en diferentes periodos de la historia. Y contienen un poderoso mensaje para nosotros hoy también. Así que toma tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. La porción bíblica central para hoy, que es una de las promesas más hermosas de la Biblia, está en Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista cuando observó el jactancioso orgullo de los impíos. Vivieron en abundancia y facilidad, en contraste con el sufrimiento de los justos. Y esta injusticia perturbó en gran medida al salmista, quien en su perplejidad fue al santuario. Y allí, en la presencia de Dios, adquirió una comprensión más profunda del asunto. Y siglos más tarde, un apóstol anciano se encontró en una prisión rocosa debido a su fiel testimonio. Y en su angustia recibió la noticia de que las iglesias bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico, tuvo una experiencia visionaria en la que vio al Cristo resucitado en el santuario celestial. Y aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que trae. Esta escena del santuario le proporcionó la seguridad del cuidado y la presencia de Cristo, la garantía que Él entregaría a esas iglesias y a las generaciones siguientes de cristianos a lo largo de los siglos, hasta el fin de la historia del mundo. Jesús está con su iglesia. Ahora leo Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora situémonos en el lugar de los hechos. ¿Qué era Patmos? Patmos era una isla árida y rocosa en el mar Egeo. Tenía y tiene 10 millas de largo y 6 millas de ancho en su parte más ancha. Los romanos la utilizaron junto con otras islas circundantes como una colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. Y los primeros autores cristianos que vivían relativamente cerca de la época de la redacción del libro Apocalipsis afirman, por unanimidad, que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a Patmos debido a su fidelidad al Evangelio. Y el anciano apóstol seguramente soportó en Patmos todas las dificultades del encarcelamiento romano. Y probablemente lo trataron como un criminal, lo encadenaron con grillos, le dieron alimentos insuficientes y lo obligaron a realizar trabajos forzados bajo el látigo de guardias romanos despiadados. ¿Recuerdas algunos otros personajes bíblicos que han soportado penurias? Incluso a pesar de, o quizás debido a su fidelidad a Dios. La pregunta es, ¿cómo podemos entender la diferencia entre el sufrimiento por el amor de Cristo y el sufrimiento por otras razones, incluidas nuestras propias decisiones equivocadas? ¿O por qué hay que sufrir por lo que al parecer no es una buena razón para nada? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada situación? Sí, amigo y amiga, hermano y hermana, estamos en medio del conflicto, pero Jesús está en control y tendrá la palabra final. Ya está predicho. Sabemos cómo determinar las cosas. Él siempre dice la verdad.
Por eso, como seguidores de Cristo, nunca debemos olvidar que cada vez que nos encontremos en circunstancias similares a lo que Juan pasó, no estamos solos. El mismo Jesús, que vino a Juan con palabras de esperanza y aliento en medio de sus dificultades en Patmos, todavía está presente con su pueblo para sostenerlos y apoyarlos en sus situaciones difíciles. Bueno, a continuación hay un versículo que es muy claro al estudiarlo en el contexto bíblico, pero que sacado del contexto ha llevado a muchos a confundirse, y es la expresión el día del Señor. Veamos, Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, la evidencia bíblica es contundente y no se contradice. Amigo, amiga, seamos sinceros. Si hay algo que tú crees o te enseñaron que no cuadra con todo lo que dice la palabra, ya sabes quién está equivocado, no es Dios, no es su palabra. Leeré algunos textos bíblicos que hablan cuál es el día del Señor. Éxodo 31:13 nos dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Aquí equivale a sábado. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El original dice sábado. Los evangélicos de las sociedades bíblicas cambiaron la palabra sábado por día de reposo y muchos se confunden. Pero hubo un reclamo por ese cambio, por eso pusieron un asterisco, como lo acabamos de leer, que dice aquí equivale a sábado. Pero aún en nuevas versiones han quitado ese asterisco. Es que hay una batalla cósmica por este asunto del sábado y la autoridad detrás de ese día. Lo veremos en las próximas lecciones. Vamos a otro texto bíblico. Isaías capítulo 58, versículo 13, nos dice así la palabra de Dios. Si retrajeres del día de reposo, aquí equivale a sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ahí nos habla claramente en cuanto al sábado, su día. Vamos a San Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un asterisco otra vez, aquí equivale a sábado. El día de reposo, San Marcos. Vamos a San Marcos capítulo 2, 27, 28. El día de reposo, o sea que equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí equivale a sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, o sea que aquí equivale a sábado. O sea que si el Señor, el sábado es el día del Señor y el Señor es Señor del sábado, porque Él lo creó al hacer la semana, y el sábado es el día del Señor, ponlo al derecho, al revés. Eso es lo que dice. Él es el Señor del sábado, el sábado es el día del Señor. Y muchos me han preguntado, pero ¿cuál es el día de reposo, el día del Señor? Bueno, para mí, amado y amada, el versículo tal vez que mejor explica cuál es el día de reposo en el Nuevo Testamento es el que fue escrito como 40 años después de la resurrección de Cristo. Está en San Mateo capítulo 28, versículo 1. Mira, dice, pasado el día de reposo, o sea que equivale a sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Bueno, aquí habla de los eventos del fin de semana de la muerte y sepultura y resurrección de Jesús. Y dice claramente que el día de reposo es el día que está antes del primer día de la semana. ¿Qué día murió Jesús? El sexto, que hoy lo llamamos viernes. ¿Qué día resucitó? El primero, que hoy lo llamamos domingo. Y amigo y amiga, si la semana tiene 7 días, ¿cuál es el día que está entre el sexto y el primero? El séptimo. Ese es el día que Dios dice, acuérdate. Él sabía que el mundo olvidaría ese día, porque estaría en el centro mismo de la gran controversia que Él es el Creador y el único que merece adoración. Quiero leerte lo que comenta Elena de White en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 465. Fue en un sábado cuando la gloria del Señor se manifestó al desterrado apóstol. Juan observaba el sábado tan reverentemente en Patmos como cuando predicaba al pueblo de las aldeas y ciudades de Judea.
se aplicaba a las preciosas promesas que fueron dadas respecto a ese día. Bueno, el texto mismo sugiere claramente que el apóstol Juan recibió la visión en el séptimo día, o sea, sábado. Y aunque esperamos con ansias los eventos futuros, incluso hasta la segunda venida de Cristo, también conocido como el día de Jehová, Juan estaba hablando sobre el tiempo en que él mismo tuvo la visión de esos eventos futuros y que estaba en sábados, en el día del Señor. Hay otro comentario de Ellen G. White en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7. Dice, el sábado que Dios había instituido en el Edén era precioso para Juan en la isla solitaria. ¿Qué día de reposo fue para el solitario exiliado? Siempre precioso a la vista de Cristo, pero ahora más que nunca exaltado. Nunca había aprendido tanto de Jesús, nunca había escuchado tal exaltada verdad. Sí, no hay duda de que en medio de sus sufrimientos, ese sábado, lleno de visión, debe haberse convertido para él en un anticipo de una vida libre de sufrimiento, que él y los fieles de todas las edades experimentarán después de la segunda venida. Y de hecho, en el pensamiento judío, el sábado se considera como un anticipo del Olam Haba, o sea, el mundo por venir. Comparemos las dos versiones del cuarto mandamiento del Decálogo que están en Éxodo y en Deuteronomio. Vamos a Éxodo 20:11 y nos dice así. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, o sea, que equivale a sábado, y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí equivale a sábado. ¿Sabes que estos textos señalan al sábado como una conmemoración de la creación y la liberación? Recordándonos que Dios, Él fue el que nos hizo y nos redimió. Por eso pregunto, ¿cómo podemos cada sábado mantener mejor ante nosotros mismos la realidad de Dios como nuestro Creador y como nuestro Redentor? Piensa también en esto. ¿De qué serviría que Él fuera nuestro Creador sin que Él fuera también nuestro Redentor? Bueno, leamos ahora acerca del encuentro de Juan con Cristo en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18. Son varios versículos, sígueme. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan ve a Jesús vestido con una túnica sacerdotal caminando entre los candeleros. La visión refleja el antiguo templo israelita, en el que los candelabros proporcionaban luz. La imagen de Jesús caminando entre los candeleros señala la promesa de Dios al antiguo Israel de que caminaría entre ellos como su Dios. Y en Apocalipsis los candeleros representaban las 7 iglesias en Asia a quienes originalmente se envió la escritura de Apocalipsis. En el caminar simbólico entre los candeleros, Jesús cumple la promesa del pacto dada a Israel, que Él estaría continuamente con su pueblo hasta que los lleve a su hogar eterno. Además, la imagen de Jesús como sacerdote entre los sumo sacerdote yo he dicho como sacerdote entre los candeleros se extrae de la práctica ritual del templo de Jerusalén.
La tarea diaria de un sacerdote designado era mantener las lámparas en el lugar santo ardiendo brillantemente. Y recortaba y recargaba las lámparas que se apagaban, cambiaba las mechas de las lámparas que se habían apagado, las rellenaba con aceite nuevo y las volvía a encender. Y de esa manera el sacerdote se familiarizó con la situación de cada lámpara individual. De la misma manera, Jesús está personalmente familiarizado con las necesidades y circunstancias, no solo de estas iglesias, sino de todas ellas. En el mensaje a las 7 iglesias, 7 veces aparece la expresión de Jesús: yo conozco tus obras. O sea que Jesús se identificó con los títulos de Dios como el primero y el último. Y la palabra griega para último es eskatos, de donde viene la palabra escatología, o sea, tiempo de fin o eventos del tiempo del fin. Y esto muestra que el foco de la escatología está en Jesucristo, quien tiene la última palabra sobre los eventos finales, y aún dice que Él vive y posee las llaves del Hades y de la muerte. Las llaves son un símbolo de poder y autoridad, ¿verdad? Sus fieles seguidores no necesitan temer, porque incluso los muertos están bajo su cuidado. Eso es así con los muertos. Y si es así con ellos, pregunto cuánto más con los vivos. Y si Él tuvo la solución para el problema de la muerte, tendrá la solución para el problema de los vivos. Es más, Él tiene la solución para cada problema del ser humano. Eso es lo glorioso, lo maravilloso de nuestro Señor Jesús. Él está entre su pueblo. Estoy con vosotros todos los días. Es su promesa. Veamos ahora los mensajes de Cristo para entonces y para ahora. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos 11, 19 y 20. Y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los mensajes que Jesús comisionó a Juan para enviar a las 7 iglesias se registran en Apocalipsis 2 y 3. Sus significados se aplican a 3 niveles. Escucha bien. Número 1, tiene una aplicación histórica. Estos mensajes fueron enviados originalmente a 7 iglesias ubicadas en ciudades prósperas del primer siglo de Asia. Los cristianos allí se enfrentaron a serios desafíos. Varias ciudades establecieron la adoración del emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. Y la adoración del emperador se hizo obligatoria. Y también se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos y ceremonias religiosas paganas. Debido a que muchos cristianos se negaron a participar en esas prácticas, pues entonces enfrentaron pruebas, incluso a veces el martirio. Encargado por Cristo, Juan escribió los 7 mensajes para ayudarlos con estos desafíos. O sea que tiene una aplicación histórica en primer lugar. Número 2, estos 7 mensajes tienen una aplicación profética. El hecho que Apocalipsis es un libro profético, pero que solo 7 iglesias fueron elegidas, de paso había más que 7 iglesias en el área, fueron elegidas para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales en las 7 iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la iglesia de Dios en diferentes periodos históricos. O sea que los 7 mensajes pretenden proporcionar, desde la perspectiva celestial, un estudio panorámico del estado espiritual de la cristiandad desde el primer siglo hasta el siglo final. Repasemos. Número 1, un mensaje histórico para las iglesias en esa época. Número 2, un mensaje profético que se aplica a las iglesias a través de todas las edades. Y número 3, son mensajes de aplicación universal. Aunque originalmente se envió a las iglesias de Asia, los 7 mensajes también contienen lecciones que se aplican a diferentes cristianos en todas las edades.
fueron enviados juntos como una sola carta que debía leerse en cada iglesia. Y de esta manera representan diferentes tipos de cristianos en diferentes lugares y tiempos. Por ejemplo, aunque la característica general del cristianismo actual es la odisea, tibios, conformistas, algunos cristianos pueden identificarse con las características de alguna otra iglesia. Y aquí hago una pausa. Es más o menos como la semilla que fue sembrada en diferentes terrenos y cayó en diferentes terrenos en la parábola de Jesús, ¿verdad? Tiene su aplicación, tuvo su aplicación para la gente en ese momento y tiene su aplicación para nosotros hoy y para diferentes terrenos, diferentes corazones. Ahora, la buena noticia es que cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están. Imagina si el Señor escribiera una carta en la forma escrita a las 7 iglesias, a tu iglesia local, sobre los desafíos que enfrenta. Como también su condición espiritual. Una carta de Jesús a tu iglesia local. Pregunto, ¿qué podría decir una carta tal? Es algo para meditar, ¿verdad? Comencemos ahora con el mensaje a la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso. Observa cómo se presenta Jesús a esta iglesia y por cuáles características las felicita. Apocalipsis 2, versículos 1 al 4. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, Éfeso era la capital de la ciudad más grande de la provincia romana de Asia, ubicada en las principales rutas comerciales. Y como principal puerto marítimo de Asia, era un centro comercial y religioso de mucha importancia. La ciudad estaba llena de edificios públicos, tales como templos, teatros, gimnasios, casas de baños y también burdeles. Era conocida también por las prácticas mágicas y las artes. La ciudad también era notoria por la inmoralidad y la superstición. Sin embargo, la iglesia cristiana más influyente en la provincia estaba en Éfeso. En sus primeros días, los efesios eran conocidos por su fidelidad y amor. A pesar de experimentar presión tanto de afuera como desde dentro de la iglesia, los cristianos en Éfeso se mantuvieron fieles y firmes. Eran trabajadores y doctrinalmente sanos. De hecho, no podían tolerar falsos maestros en medio de ellos. Sin embargo, cuando los miembros enfatizaron la sana doctrina y el comportamiento ortodoxo, su amor por Cristo y sus compañeros comenzó a menguar y a declinar. Aunque la gente era firme y fiel, en ausencia de amor, sus obras se volvieron frías y legalistas. Por eso pregunto, ¿qué 3 cosas urge Jesús a la iglesia a hacer para revivir su primer amor y devoción a Cristo y a sus hermanos creyentes? ¿Cómo se relacionan estas 3 cosas secuencialmente? Apocalipsis 2, 5 al 7. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Proféticamente, la situación en la iglesia de Éfeso corresponde a la situación general y condición espiritual de la iglesia en el primer siglo. O sea que esta iglesia representa la época desde que Jesús la creó hasta más o menos cuando murieron los apóstoles, la iglesia del primer siglo, que después la vemos repetida en los 7 sellos, como una iglesia pura, blanca, que sigue la verdad bíblica. La iglesia primitiva se caracterizó por el amor y la fidelidad al Evangelio. Pero a fines del primer siglo, la iglesia comenzó a perder el fuego de su primer amor, apartándose así de la simplicidad y pureza del Evangelio. Yo quiero finalizar, hermano y hermana, amigo y amiga, con esta cita
inspirada y luego unas cortas preguntas de reflexión. Aquí dice: la apariencia de Cristo para Juan debe ser para todos, creyentes e incrédulos, una evidencia de que tenemos un Cristo resucitado. Debería dar poder viviente a la iglesia. A veces nubes oscuras rodean al pueblo de Dios. Parece como si la opresión y la persecución los extinguirían. Pero en esos momentos se dan las lecciones más instructivas. Hermosa cita. ¿Cómo puede el consejo de Jesús liberar a la iglesia del formalismo y la frialdad? El mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 insta a los habitantes de la tierra en este momento final a adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y este es un lenguaje tomado de Éxodo 20:11. ¿Qué nos dice esto del significado del tiempo del fin? La primacía del sábado, como se revela en Apocalipsis. A veces da la impresión que algunos cristianos de más años en la iglesia son quienes su fe ha disminuido y casi ha desaparecido, o se han perdido su primer amor. Y cuando lo contrario debería suceder. Por eso pregunto, ¿cómo podemos mantener el fuego de la fe, no solo ardiendo, sino quemando más y más como debería ser? Dios nos ayude a escuchar su consejo, ponerlo en práctica, porque sus palabras son vida para nuestras vidas. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque a través de tu Hijo, tú has prometido en tu palabra estar con tus hijos, con nosotros, cada día hasta el fin del mundo. Porque tu palabra es vida para nuestras vidas. Queremos hacer del estudio de Apocalipsis, de los mensajes dados por Jesús, tanto en el primer siglo como a través de la historia cristiana que nos llegan hasta ahora, bendícenos. Sabemos que lo harás. Y al recibir la luz de tu palabra a través de Apocalipsis, que esa luz ilumine nuestro camino y podamos iluminar el camino de otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, en estas lecciones trataremos de resumir mucho el contenido, porque en 28 o 30 minutos casi no hay tiempo, pero trataremos de ir al corazón mismo de los eventos. Hay muchas cosas muy interesantes que tienen su aplicación para nuestros días, que debemos saber y estudiar más y más. Por lo pronto es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al compartir la palabra de Dios con los que te rodean. Que esta palabra ilumine tu vida y esa luz de su palabra ilumine el camino de otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.